Para continuar el análisis con el conjunto de los números racionales e iniciar el proceso de la operatoria, vamos a trabajar una guía que nos llegó del proyecto Liceo Bicentenario, porque a partir del año 2020 nuestro colegio es parte de este proyecto y pasa a ser Colegio Bicentenario España. Entonces, dentro del material que ellos envían, en la unidad número 1 de matemática para primero medio, la guía número 2 invita al estudiante a representar números racionales en la recta numérica utilizando la multiplicación y la división en el contexto de resolución de problemas. Y hay una actividad inicial que va a permitir recordar algunas operaciones con fracciones que tendremos que resolver y simplificar cuando sea posible. ¿Ya? Entonces, presenta esta guía la forma de poder adicionar y sustraer fracciones, la multiplicación de fracciones y la división. ¿Ya? Con respecto a la adición, en forma personal no me gusta mucho este trabajo, porque aquí lo que busca es multiplicar los denominadores, y al multiplicar denominadores en algunos casos podríamos generar un múltiplo común, pero no el mínimo común múltiplo, y se podría complicar un poco el ejercicio. ¿Ya? Yo prefiero en la adición de fracciones calcular mínimo común múltiplo, amplificar las fracciones, luego adicionar las fracciones y simplificar cuando sea posible. La multiplicación de fracciones la vamos a hacer exactamente igual a lo que dice acá, y la división también. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la adición. Vamos a partir con la adición de fracciones y vamos a recordar que para adicionar fracciones yo necesito, o las fracciones se pueden adicionar cuando los denominadores sean iguales. Si los denominadores son iguales, se conserva el denominador y luego de eso se adicionan o sustraen los numeradores. Pero cuando los denominadores no son iguales, como en este caso, lo que se hace es amplificar las fracciones por un número tal que permita que los denominadores queden con el mismo valor. ¿Ya? Ahora, ese valor va a ser para nosotros el mínimo común múltiplo, que se obtiene con el desarrollo de una tabla y el uso de números primos. Así que si no tienen claridad del mínimo común múltiplo, invitarlos a ver algún video o buscar alguna información, porque para poder realizar estas operatorias es necesario conocer el MCM. ¿Ya? Entonces, si quiero adicionar 7 quintos más 3 décimos, entonces calculo el mínimo común múltiplo entre 5 y 10, que debe ser un número que se pueda dividir por 5 y por 10 y que sea el más pequeño. ¿Ya? Si uno hace la tabla, se va a dar cuenta que ese mínimo común múltiplo es el 10, y por lo tanto la primera fracción la vamos a amplificar por 2, porque 5 por 2 es 10, y la segunda fracción la vamos a amplificar por 1. ¿Ya? Al amplificar las fracciones, entonces la primera, el 7 quintos, amplificado por 2, el numerador 2 por 7 nos va a dar 14, 2 por 5 da 10, la segunda fracción al amplificarla por 1, 3 por 1 es 3, y 1 por 10 es 10, se adicionan las fracciones, 14 más 3 nos daría 17, y el resultado final como fracción sería 17 partido por 10. ¿Ya? El segundo ejemplo que aparece acá es una adición de 3 fracciones con distinto denominador, por lo tanto vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Calculamos mínimo común múltiplo entre 4, 3 y 12. ¿Ya? Construimos la tabla y nos vamos a dar cuenta que el mínimo común múltiplo es el 12. ¿Ya? En el ejemplo anterior era el 10. Entonces, vamos a amplificar las fracciones de tal manera que los denominadores queden en 12. Por lo tanto, la primera fracción, como tiene un denominador 4, 4 multiplicado por 3 es 12. Amplificamos por 3. La segunda fracción la vamos a amplificar por 4, porque 3 por 4 es 12. Y la tercera fracción la vamos a amplificar por 1. Cuando la primera fracción se amplifica por 3, 3 por 7, 21, 3 por 4, 12, más 1 por 4 es 4, 3 por 4, 12, más 5 por 1 es 5,
y 12 por 1 es 12. Logramos obtener tres fracciones de igual denominador, equivalentes a las anteriores. Se conserva el denominador, que es 12, y se adicionan en este caso los numeradores. 21 más 4 son 25, 25 más 5, 30. Si la fracción se puede simplificar, que es dividir el de arriba y el de abajo por un mismo valor, lo hacemos. El 30 y el 12 se pueden simplificar por 2, se pueden simplificar por 3, pero también se puede simplificar por 6. ¿Ya? 30 dividido por 6, 5, y 12 dividido en 6, 2. Resultado final, 5 medios. ¿Ya? Y el tercer caso, donde aparece una adición y una sustracción de fracciones, los denominadores son distintos, por lo tanto lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo, el MCM, entre 9, 6 y 2. ¿ya? Es decir, un número que se pueda dividir por 9, por 6 y por 2 al mismo tiempo, sea el más chico, en este caso sería el 18. ¿ya? La primera fracción, que tiene denominador 9, la vamos a amplificar por 2, porque 2 por 9 es 18. La segunda fracción la vamos a amplificar por 3, 6 por 3 es 18. Y la tercera fracción la vamos a amplificar por 9, porque 2 por 9 es 18. Siempre nos fijamos que el denominador se transforme en este mínimo común múltiplo. Amplificamos la primera, 5 por 2, 10, 2 por 9, 18, menos 3 por 1 es 3, 3 por 6, 18, más 3 por 9, 27, 27 partido por 2 por 9, 18. ¿Ya? Se conserva el denominador, que en este caso es 18, y los numeradores se tienen que operar. 10 menos 3 daría 7, 7 más 27, 30 y 34. ¿Ya? Un número que divide al 34 y al 18 al mismo tiempo podría ser el 2, pues son números pares. 34 dividido por 2, 17. 18 dividido por 2, 9. Resultado final, 17 novenos. Ahora, la forma de poder adicionar fracciones, hay varias estrategias en realidad. Hay veces hay estudiantes que utilizan en el colegio la raya larga, ¿ya? Que es calcular mínimo común múltiplo, hacer una raya larga y empezar a preguntar cuántas veces un número cabe en el otro. Pero esa raya larga es lo mismo que el trabajo de la amplificación. ¿ya? Cuando uno adiciona fracciones debe amplificar las fracciones, dejar los denominadores iguales y luego de eso mantener el denominador y resolver la operatoria de los numeradores. ¿ya? La segunda operación que vamos a trabajar va a ser la multiplicación, y en la multiplicación vamos a desarrollar exactamente igual a lo que aparece en esta guía. Para poder multiplicar fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. ¿ya? Se recomienda que antes de multiplicar yo lo que tengo que hacer es simplificar para que nuestro trabajo sea mucho más fácil al final. Hay estudiantes que no les gusta simplificar antes y multiplican nada más y simplifican al final. Eso va a ser también una decisión de cada estudiante y de las habilidades que tenga. ¿ya? En este caso vamos a desarrollar la multiplicación como aparece en la guía. Si tengo 7 quintos multiplicado por 2 tercios, entonces multiplico hacia el lado. 7 multiplicado por 2, numerador con numerador, dividido 5 multiplicado por 3. ¿Ya? 2 por 7, 14. 5 por 3, 15. 14 partido por 15 no se puede simplificar, por lo tanto llega hasta ahí. El segundo caso que aparece acá, lo mismo. 5 se multiplica por 7. 9 se multiplica por 10. ¿ya? 7 por 5 es 35. 9 por 10 da 90. ¿ya? Podríamos haber simplificado antes el 5 con el 10, transformarlo en 1 y 2, ¿ya? Pero vamos a simplificar al final. Vamos a dividir por 5 el numerador y el denominador para simplificar. 35 dividido por 5 da 7. Y 90 dividido por 5 daría
18. Y ahí está, el resultado final. Y en el tercer caso tengo una multiplicación de tres fracciones. Vamos a hacer lo mismo. Numeradores se multiplican 5 por 1 por 5, dividido todo eso por 3 por 7 y por 2. ¿Ya? 5 por 1 es 5, 5 por 5 25, 3 por 7 21 y 21 por 2 serían 42. Si la fracción se puede simplificar, se hace, y si no queda hasta aquí, en este caso en particular, dejamos la fracción hasta ahí. ¿Ya? Esa es la multiplicación de fracciones. Y finalmente, para trabajar la división, vamos a utilizar también lo que aparece en esta guía, que para dividir fracciones, si tengo dos fracciones que se tienen que dividir, la división se transforma en una multiplicación, ¿ya? Sin embargo, la segunda fracción se invierte. Si en este caso es C partido por D, yo transformo la división en multiplicación y escribo D partido por C. Y al transformar en multiplicación, hago la multiplicación hacia el lado. Entonces, frente a eso, si yo tengo 7 quintos dividido 2 tercios, entonces el 7 quintos, la división la transformo en una multiplicación. La segunda fracción la invierto, que en este caso quería 3 medios, y luego de eso multiplico hacia el lado. 7 multiplicado por 3, partido, 5 multiplicado por 2, 3 por 7, 21, 5 por 2, 10. Como la fracción no se puede simplificar, llega hasta ahí. ¿Ya? Y el último ejemplo, lo mismo, 9 partido por 11, vamos a multiplicar por 5 tercios. 9 multiplicado por 5 dividido 11 multiplicado por 3. ¿Ya? Yo podría simplificar el 9 con el 3 queda en 1 y el 9 queda en 3. ¿Ya? O multiplico hacia el lado, 9 por 5, 45, 11 por 3 daría 33. Simplifico, es decir, divido arriba y abajo por un mismo número, en este caso vamos a dividir por 3. En el numerador vamos a obtener un 15 y en el denominador un 11. Entonces la fracción quedaría 15 partido por 11. ¿Ya? Esas son las operaciones básicas en el trabajo de fracciones, que alguna relación tendrá después con el trabajo de los números racionales. ¿Ya? Y entonces esta guía del proyecto Bicentenario presenta estas tres formas de desarrollar la operatoria y luego invita al estudiante a desarrollar 6 ejercicios, ¿ya? En esta guía, y luego presenta otras actividades para poder desarrollar, pero por lo menos en este video me interesa que podamos recordar estas operaciones básicas con fracciones. ¿Ya? Vamos a desarrollar esto y luego continúan con la guía, con los ejercicios propuestos, que es de lo mismo, exactamente igual. ¿Ya? Recordar un poco operatoria con fracciones. Veamos entonces, el primer ejemplo que tenemos acá, tenemos un 5 sextos y le vamos a sumar un 2 novenos. ¿Ya? El 6 y el 9 como denominadores no son primos relativos entre sí, por lo tanto no me conviene multiplicarlos. 6 por 9 es 54, pero voy a obtener un múltiplo que es muy grande para lo que queremos hacer. Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 6 y 9. ¿Qué número se divide por 6 y por 9 al mismo tiempo y que sea el más chico? 18. ¿Ya? Entonces las fracciones las vamos a amplificar de tal manera que queden con un denominador 18. La primera fracción, que tiene denominador 6, la vamos a amplificar por 3. La segunda fracción, que tiene denominador 9, se amplifica por 2. Entonces, al amplificar por 3 la primera, 5 por 3 es 15, 6 por 3 18, más 2 por 2 son 4 y 2 por 9 18. Se conserva el denominador, que es 18, se suman los numeradores, 15 más 4, 19. La fracción es irreductible, por lo tanto la dejamos hasta ahí.
En el segundo ejemplo tenemos un denominador 4, 2 y 3, por lo tanto no vamos a multiplicar los denominadores entre sí, vamos a construir la tabla y nos vamos a dar cuenta que el número que se pueda dividir por 4, por 2 y por 3 al mismo tiempo es el 12. Entonces, vamos a amplificar las fracciones. La primera fracción la vamos a amplificar por 3, porque 4 por 3 son 12. La segunda la vamos a amplificar por 6, porque 2 por 6 son 12. Y la tercera fracción la vamos a amplificar por 4, porque 3 por 4 da 12. Entonces, cuando amplificamos la primera fracción por 3, quedaría 3 partido por 12. La segunda fracción, si la amplificamos por 6, quedaría 6 por 1 es 6, 6 partido por 12. Y la tercera fracción, al amplificarla por 4, quedaría 4 por 2 son 8, 8 partido por 12. ¿Ya? Se conserva el denominador, que es 12, y se realiza la operatoria en el numerador. 3 más 6 son 9, 9 menos 8 da 1, 1 partido por 12 ya no se puede simplificar y la fracción llega hasta ahí. En el ejercicio número 3 tenemos un 2 quintos menos 2 sextos, denominadores que son distintos, son primos relativos, por lo tanto el mínimo común múltiplo sería el producto de ellos, 30. ¿Ya? De todas maneras, si quieren hacer la tabla, lo pueden hacer sin ningún problema, pero se van a dar cuenta que el mínimo común múltiplo entre 5 y 6 es 30. ¿Ya? La primera fracción la vamos a amplificar por 6, la segunda se amplifica por 5, entonces 2 quintos amplificado por 6 quedarían 12 partido por 30 menos 2 por 5, 10 y 6 por 5, 30. Si al 12 le resto 10 nos da 2, se conserva el denominador que es 30, se simplifica, acá podemos simplificar por 2 el numerador y el denominador, arriba va a quedar 1 y abajo va a tener un 15, un 15avo. ¿Ya? El tercer caso es una multiplicación de fracciones, tenemos un 12 partido por 15 y un 3 cuartos. Podemos tomar la decisión de simplificar antes y luego de eso multiplicar, pero para efectos de este video y bajo las fórmulas de lo que dice este proyecto, vamos a multiplicar hacia el lado. ¿Ya? 12 por 3 dividido 15 por 4. 12 por 3 son 36. 15 por 4 son 60. ¿Ya? Ahora, un máximo común divisor. El mayor número que divide a los dos al mismo tiempo es el 12. 36 dividido por 12 es 3. Y 60 dividido por 12 es 5. Aquí no hubiera convenido simplificar antes de multiplicar. En el número, en la letra E aparece una división de fracciones. Vamos a recordar que la división se transforma en una multiplicación. Invirtiendo el segundo, 10 partido por 2. ¿Ya? Al transformar en multiplicación, numerador con numerador y denominador con denominador, 3 por 10 da 30, 5 por 2 da 10. Puedo simplificar el 30 y el 10 por 10. 30 dividido por 10 es 3 y 10 dividido por 10 da 1. Resultado final 3 como número entero. Y finalmente, en la letra F aparece un ejercicio combinado. Tengo una división y una multiplicación. Recordar que la prioridad de las operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, es decir, una no es más importante que la otra. Por lo tanto, al tener la misma prioridad y al aparecer al mismo tiempo, la operatoria se tiene que hacer de izquierda a derecha. Por lo tanto, vamos a hacer primero la división, no porque sea más importante, sino porque aparece primero. ¿Ya? Entonces, se desarrolla esta división y la división, recuerden que se transforma en una multiplicación, invirtiendo el segundo, o sea, quedar 6 partido por 1, 6 por 5, 30, 12 por 1 es 12,
simplifico por, aquí podemos simplificar por 6, ¿ya? Podríamos haber hecho la simplificación antes. 30 dividido por 6 da 5, 12 dividido por 6 da 2. Entonces el resultado de esto sería 5 medios. Y este 5 medios, vamos a hacer acá, ese 5 medios tenemos que multiplicarlo por 3 cuartos. 5 medios multiplicado por 3 cuartos. 5 por 3 da 15. 2 por 4, 8. Y el 15 octavos no se puede simplificar, por lo tanto lo dejamos hasta ahí. ¿Ya? Eso es lo que propone esta guía de los proyectos bicentenarios. La idea es poder ejercitar con otra serie de ejercicios la misma operatoria y luego de eso empezar a trabajar la operatoria con números racionales, porque esto de alguna manera se va a relacionar con lo que viene más adelante. ¿Ya? En el próximo video lo que vamos a trabajar es la transformación de números decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos en fracción. Vamos a demostrar vamos a demostrar por qué un decimal infinito pertenece al conjunto de los números racionales. Vamos a enseñar después una técnica para transformarlos de manera más rápida, que es lo que les gusta a los estudiantes. Y luego de eso empezamos con la operatoria con números racionales.